Bienvenidos nuevamente a las clases virtuales en el área de matemática, esta vez con otros contenidos. Para esta ocasión vamos a ver lo que es geometría analítica, ¿ya? Muy bien, anteriormente habíamos dado una introducción de lo que es la geometría analítica, quien ha sido el fundador de este contenido ha sido René Descartes, ¿no? Como ustedes bien se acuerdan, en la cual también uno de sus creaciones ha sido el sistema de coordenadas, muy importante. También en la introducción hemos visto que la geometría analítica es un conjunto, podría decirse, es una unión, fusión de lo que es el álgebra y la geometría, ¿no? Son dos puntos aparte. En la cual da surgimiento a lo que es la geometría analítica. Para ello, hay uno de los aspectos muy importantes que no debemos olvidar, que es el plano cartesiano. Se llama sistema de coordenadas, también se lo denomina eje de coordenadas, como también podríamos decirle plano cartesiano. Entonces, son nombres en la cual significa lo mismo. Recordemos que el plano cartesiano son dos rectas numéricas reales, que en la cual están cortadas con dos ejes. Eh, Al eje horizontal, no se olviden, se denomina eje de abscisas. Al eje vertical se lo denomina eje de ordenadas. Entonces, haciendo un breve repaso, estos serían los elementos del plano cartesiano, ¿no? Pero normalmente, ¿cómo lo conocemos? Al eje de abscisas lo conocemos como X y al otro lado sería menos X. El eje de abscisas es todo esto, pero a partir de aquí a esto se lo llama X y a esto se lo llama negativo X, ¿no? En vertical hacia arriba lo denominamos y hacia abajo son los negativos negativo Y. Entonces, más conocidos con X y Y. ¿Qué son X y Y? Son, podríamos decirles, son referencias de un punto, de un par ordenado. Un punto, saben que tiene un par ordenado. Primero siempre está el X, coma, y luego vendría la Y. Esto es un punto, un par ordenado, en otras palabras, par. ¿Por qué se lo dice ordenado? Porque no puede variar, está ordenado, no puede cambiarse aquí la Y primero y luego la X, no es posible, tal como está. Primero siempre el orden es X y luego Y, ¿ya? Y como bien ustedes conocen, hemos visto algunas aplicaciones. El plano cartesiano utilizamos, lo aplicamos, ¿no? En algunas otras ciencias como referencias, cartografías, etcétera. Entonces podemos ubicar una serie de puntos. Para eso nos sirve. Entonces miren cómo puedo crear varios puntos. Pero a la simple vista no tiene significado. Pero podemos darle un significado cuando. Cuando realicemos la unión de dos puntos. Por ejemplo aquí. Y otro puede ser por aquí. Dos puntos, imagínense, de esta forma puedo darle un sentido. Con dos puntos puedo crear una recta. A simple vista es una recta, pero gracias a la geometría analítica lo vamos a dar más sentido incluso a esta recta, lo vamos a convertir en forma de expresión o de una ecuación algebraica, así, un ejemplo, ¿no? Y esto lo hemos visto en un tema más conocido como ecuaciones, sistema de ecuaciones, no sé si se acuerdan, sistema de ecuaciones. En este tema de sistema de ecuaciones de 2 por 2, ahí lo tienen, sistema de ecuaciones 2 por 2, es donde hemos visto una de las aplicaciones que tiene al graficar, ¿no? Recuerden que en el sistema de ecuaciones toma de referencia dos ecuaciones, ¿ya? Y de una ecuación podríamos graficar, pero ahora a la geometría analítica, con dos puntos podemos crear una recta y esa recta representa una ecuación.
Con 3 puntos, imagínense, creo aquí otro punto, entonces ya podría crear 3 rectas. Miren, aquí es otra recta y aquí es otra recta. Y al hacer estas 3 rectas, son 3 rectas, puedo llamarles también, le puedo dar un nombre L1, primera recta, L2, segunda recta, y este que aquí, L3. Entonces son 3 rectas, L1, L2, L3. Cada recta es una ecuación, no se olviden. Y a la vez, miren, qué figura ha formado la unión, podría decirse la intersección de 3 rectas. Forma un triángulo. Y este triángulo, no se olviden que hemos analizado en lo que es trigonometría, ¿no? En trigonometría ya podríamos analizar todo lo que tenga que ver con triángulo. Agregamos un punto más, ya se volvería un cuadrado. Otro punto, 2 puntos más, ya sería un polígono. Entonces, de esta manera, fíjense que dentro del plano cartesiano podemos crear figuras geométricas. Por eso geometría es la unión de geometría analítica es la unión de geometría con el álgebra, ¿no? No se olvide. Entonces, ven que hay mucho que se puede estudiar dentro del plano cartesiano. Entonces, esa es una de las aplicaciones que vamos a ver dentro de la geometría analítica. Entonces, no nos olvidemos que es muy importante conocer todos los elementos de un plano cartesiano. ¿Qué más podríamos decir? El plano cartesiano, recuerden que tiene 4 secciones y a esas secciones también se lo denominan cuadrantes. No se lo dice secciones, tiene un nombre. Se llama cuadrantes. Empezamos antihorario. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces tiene 4 cuadrantes, 4 espacios. No se dice espacios ni lugares, solo se lo denomina cuadrantes. ¿Ya? Y cada cuadrante tiene sus signos dependiendo del par ordenado. Recuerden que el par ordenado es X y Y. Miren, en el X es el positivo, en el Y también es el positivo. Aquí también el segundo cuadrante. En el X es negativo, en el Y es positivo. Vamos al tercero, haremos el análisis. En el X es negativo, en el Y es negativo también. Y el cuarto cuadrante sería en el X positivo y en el Y negativo. Entonces son diferentes los 4, ¿no? Gracias a los signos podemos ubicar en qué cuadrante se encuentra, ¿ya? Entonces, esta es la utilidad que tiene el plano cartesiano. Vamos a utilizar mucho el plano cartesiano. Recuerden que podemos ubicar una serie de puntos. Podemos formar figuras con esos puntos como este triángulo. Miren, aquí tengo un breve ejemplo. Haciendo 3 puntos forma un triángulo, ¿no ve? Ahora, para resolver este triángulo necesito conocer esta distancia, esta distancia, esta distancia y en lo posible ya podría calcular los ángulos, ya como ustedes han visto en trigonometría, fusionando lo que es geometría analítica, ¿no ve? Entonces hay muchas aplicaciones que se podría dar. Ahora, ya que estamos hablando de las distancias, miren estas distancias, este es un triángulo oblicuángulo, no es rectángulo, ¿no? Hay 2 tipos de triángulos. Los rectángulos que forman 90 grados y los oblicuángulos que puede ser escaleno o puede ser otra forma, ¿no? Ya habíamos visto en algún tema de los triángulos, ¿no? Bueno, entonces es muy importante conocer las aplicaciones, los elementos del plano cartesiano, ¿ya? Ahora vamos a tocar otro punto muy importante. Los puntos ya podemos ubicarlo en el plano. Y con ese concepto de ubicar puntos, vamos a ver ahora la distancia que estamos diciendo ahorita. Quiero averiguar estas 3 distancias. Es posible gracias a la geometría analítica, ¿ya? Recuerden que el plano cartesiano tiene muchas utilidades. Podemos hablar de escalas.
Miren, aquí he hecho numeraciones hasta el 13, pero ¿qué puede ser 13? 13 metros, 13 kilómetros. Entonces podemos hacer unidades de medida, ¿ya? De tiempo en física. Entonces tiene muchas aplicaciones el plano cartesiano, ¿ya? De este plano vamos a ver un ejemplo. ¿Qué es la distancia entre puntos? ¿A qué se hace referencia? Vamos a hacer un paréntesis. Tocaremos este punto. Ya hemos hablado del sistema de coordenadas. Hablaremos de la distancia entre dos puntos, ¿ya? En un plano cartesiano, haciendo una breve demostración, ahí está, solamente voy a utilizar el primer cuadrante. Este es el primer cuadrante del plano. Primer cuadrante, ¿ya? Aquí, solo esta parte, este espacio. Ahora, del primer cuadrante tiene un origen, no nos olvidemos. Si nosotros ubicamos dos puntos, aquí y aquí, se forma con esos dos puntos, gracias a esos dos puntos se formaría una recta. Eso está claro, ¿no? Ahora, yo quiero conocer la distancia entre estos dos puntos. De aquí a aquí quiero conocer cuál sería la distancia. La distancia, ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Recuerden que esto es un punto. Este es otro punto. Pero como no podemos igualarle, decir este es igual a este, no, entonces lo nombraremos punto 1, punto 2, P1, P2. Por lo tanto, estos dos puntos, miren, saben que intersecta al eje X, ¿no ve? Este grande es el X. A ver, este es el X y este es el Y, ¿no? Este punto intersecta en el X a un punto X, pero lo llamaremos, como lo hemos dicho, X1. También intersecta al eje de las ordenadas, al eje Y, Y1. Aquí vemos que el punto 2 de la misma manera intersecta al eje X, X2 le diré porque es diferente de este, es diferente este. Como también intersectaría al eje Y, Y2, ¿ya? Pero esta recta como intersecta incluso puedo sobrepasar, se puede sobrepasar, podemos sobrepasar. Pero ¿cuál es la idea? Que aquí va a formar un triángulo, rectángulo. ¿Y estos qué llegarían a ser? Los catetos. ¿Y este grande qué llegaría a ser? La hipotenusa. La distancia de aquí a aquí es la hipotenusa. ¿Y cómo resolvemos? Ah, teorema de Pitágoras. Es de ahí de donde nace la fórmula de la distancia. El teorema de Pitágoras, recuerden, teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Porque es un triángulo rectángulo. Ven que tiene mucha aplicación lo que es el teorema de Pitágoras. Nos indica hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus dos catetos, cateto 1, cateto 2 elevados al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras, en resumen. Ahora, aplicando aquí, ¿quién es la hipotenusa? La hipotenusa llegaría a ser la distancia de. Esa es la hipotenusa. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos, pero ahora, ojo, ¿quiénes serían los catetos? Estamos aquí. ¿Quiénes son los catetos? Antes de sumarlo, ¿quiénes serían los catetos? Cateto 1 y cateto 2. Aquí, este sería un cateto, pero no sabemos su valor aquí. Pero ya podemos deducir. ¿Cómo sería el cateto 2? Miren, si hasta aquí toda esta recta es Y2, ¿no ve? Hasta aquí es Y2. Y hasta aquí es Y1, este pedacito, haciendo una recta. Miren, esto es Y1, pedacito pequeño. Esto es Y2. ¿Qué haríamos para obtener de aquí hasta aquí? Este pequeño cateto, ¿no? Nos olvidamos de estos. Por un momento nos olvidamos. Veremos el triángulo. ¿Qué haríamos? Solo quiero este pedazo. Hacemos una diferencia. Lo único que tienen que hacer es restar. De Y2,
quito este pequeño pedacito menos y1. ¿Y qué me queda? Este cateto. Lo mismo aquí. Hasta aquí es x2. Quito este pedazo y me sobra esto. ¿No ve? x2 menos x1. Esos serían los catetos. ¿Ya? No sé si me doy a entender. Hemos dicho, a ver, de este, x2 es de aquí hasta aquí, x2, haciendo recta. Esto es x2. x1 es este pequeño pedacito, de aquí hasta aquí. Este es x1. Yo quiero este pedazo, o sea, yo quiero solo este pedazo de aquí a aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restar. Miren, del x2 quito este pequeño pedacito. Lo quito, lo resto, menos, y me sobra el cateto 2, le diré. Entonces ahí ven la lógica. Del x2 quito este pequeñito y me sobra el cateto 2, lo que yo quería. Lo mismo es para la y. y2, quito este pedazo y me sobra el cateto 1. Ah, ahí tenemos la lógica. Hay que restar esos pedazos y ya tendríamos los catetos. Entonces de ahí nace esa lógica. Ahora, ¿quién es el cateto 1? Aquí está. Esto le diremos cateto 1. y2 menos y1. Todo esto es el cateto. Más el otro cateto. x2 menos x1. ¿Qué más nos dice el teorema de Pitágoras? Elevamos al cuadrado. ¿Ven? Sale del teorema de Pitágoras. Y por último, quiero solamente la distancia a y ese cuadrado transponiendo al otro miembro se pasaría como radical, como raíz. ¿Ya? Lo haremos con reglita de manera ordenada. Entonces el cuadrado se transpone al otro miembro y se volvería radical, ¿no? Raíz. ¿De quién? y2 menos y1 elevado al cuadrado más x2 menos x1 elevado al cuadrado. Entonces es por esta razón que ya deducimos la fórmula de la distancia ¿de quién? Entre dos puntos. Ah, ya. Esta es la fórmula que vamos a trabajar de ahora en adelante, así que no nos olvidemos. Esto es una pequeña demostración de dónde ha nacido la fórmula de la distancia entre dos puntos. No nos olvidemos esta fórmula. Esta es la demostración. Gracias al teorema de Pitágoras hemos podido hallar la distancia. ¿Ya? Y con esto ya podemos calcular cualquier distancia de dos puntos. Un triángulo tiene 3 puntos, ¿no ve? Tiene 3 puntos, un triángulo. Aquí está, 1, 2, 3. Pero recuerden, 2 puntos, calculamos esta distancia 1. 2 puntos, calculamos esta distancia 2. Y abajo tapamos 2 puntos, podemos calcular la distancia 3. Podemos calcular 3 distancias de un triángulo. Y esas distancias ya serían sus lados, ¿no ve? Entonces podríamos resolver ese triángulo. ¿Ya? Ven que tiene mucha aplicación. Ahora, lo que vamos a ver son ejemplos cómo utilizar esta fórmula. Entonces, veamos un ejemplo. Aquí hemos visto algo de la demostración que de igual manera se encuentra en el contenido, en el tema. Entonces, veamos un ejemplo. Ejemplo, ¿cómo deben utilizar esta fórmula para hallar la distancia entre dos puntos? ¿Ya? Ejemplos. Miren, quisiera calcular la distancia. Sí, calculemos la distancia de dos puntos de A, del punto A. Saben que los puntos tienen que estar nombrados en letra mayúscula. Lo nombraré menos 3,1. Y el punto B. Lo nombraré este punto 5,4. Listo. Bueno, ahí tenemos entonces. Para ello, ¿qué necesitamos realizar?
tenemos ya la fórmula. Lo primero es graficar. Graficaremos. Siempre es importante graficar. Eh, Veamos. El punto A es menos 3, 1. Para nombrar, saben que el punto A es menos 3,1. Para ubicar, no nos olvidemos el orden par ordenado. Primero, ¿quién está en la primera posición? Está el X. Y después de la coma, segunda posición, estaría el Y. Ese es un par ordenado. X, Y. No se olviden eso. Primero siempre el X, luego la Y. Ubicamos el punto. ¿Qué hacemos? Buscamos el X negativo 3. Entonces recuerden que todo esto es el eje de las abscisas. Aquí están las X positivo y negativo. Negativo 3. Aquí está el negativo 3. Este sería. Pero no sabemos si va a ir arriba o va a ir abajo. Y depende de quién, de la Y. Y dice que es 1. Ah, ¿dónde está el 1? Aquí lo tenemos. Entonces el 1 positivo es hacia arriba. Entonces va a chocar no abajo, sino hacia arriba. Con 1. Listo. Entonces ahí ya tendríamos el primer punto, punto A menos 3,1. Y el punto B, de la misma manera, es 5,4. El X llegaría a ser 5 y el Y llegaría a ser 4, ¿no? En ese orden. 5. Aquí está, positivo. No sabemos si va a ir arriba o va a ir abajo. Depende del otro. 4 hacia arriba, entonces van a intersectarse. Hacia abajo no. 5,4. Se chocarían estos dos, 5 y 4, y formaría el punto B. Ese punto denominado 5,4. Una vez que hayamos ubicado los dos puntos, lo que nos restaría es simplemente graficar, trazar la recta cautelosamente. Ahí está. Esta es la recta, pero yo solo quiero calcular la distancia de aquí hasta aquí. Esta distancia es lo que yo quiero calcular, nada más. No me pide todo esto. Saben que una recta, no nos olvidemos también, una recta es una serie, sucesión de puntos. Tiene puntos infinitos. Tiene diversos puntos infinitos, pero van en secuencia así. Y ahora yo solo quiero de este punto y de este específico, de aquí hasta aquí. Nada más, yo quiero la distancia. Ah, ahí está. Pero tiene una serie de puntos infinitos, no nos olvidemos eso. Cualquier figura que esté en el plano es una serie de puntos infinitos, ¿ya? Recuerden que si hacemos una serie de puntos, así como yo estoy realizando, miren, varios puntos infinitos, se puede formar una figura. Como también aquí formamos una recta, hay figuras que se forman, en este caso geométricas, pero son una serie de puntos, no nos olvidemos eso. Quiero hallar esa distancia, este pedazo, ¿no? Pero es importante graficar también así. Para eso, ¿qué hacemos? Tenemos la fórmula de la distancia. Voy a escribirlo aquí abajito. Distancia es igual raíz de y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. Cerramos la radical. A ver, listo. Para utilizar la fórmula, fíjense que necesitamos y2, y1, x2, x1. O sea, tenemos 4 incógnitas. ¿Y de dónde vamos a sacar esas incógnitas? De los dos puntos. El orden, por si acaso, no afecta. Entonces, tomen en cuenta eso. Miren, voy a escribir aquí el punto A. O puedo hacerlo al revés. Lo haré al revés. Miren. Escribiré primero el punto B. De aquí a aquí voy a hacer. Igual lo mismo B tiene que salir. Punto B, 5,4. Punto A, menos 3,1. Lo estoy separando. ¿Por qué lo separo? Porque de aquí voy a deducir que este sea mi punto 1. Miren, encimita
voy a decir que este va a ser el P1. Y como va a ser el P1, por lo tanto tiene valores X1, Y1. ¿No ve? Eso hemos dicho. Punto 1 se choca con X1 y Y1. Este va a ser el P2, punto 2, que sería X2, Y2. Tienen que ser diferentes. Por eso este que sea el primer punto y este que sea el segundo punto, con sus valores diferentes. Primer punto, segundo punto. Y es de aquí de donde vamos a sacar las variables, estas variables. Miren, comparando, ¿quién tomaría el lugar de X1? 5. ¿Quién tomaría el lugar de Y1? 4. Incluso ya puedo borrar lo demás. Así, solo necesito X1 y Y1. De la misma manera aquí. Aquí es 5, aquí es 4. El X2 tomaría el lugar negativo 3. Y el Y2, ¿quién tomaría el lugar? 1. Ah, puedo borrar incluso lo demás. No necesito. Solamente asignar valores. X1, Y1. X2, Y2. Anótense esta ayuda encimita. Este es X. Escriban bien. Este es solo Y. He visto que aquí lo aumentan como si pareciera X. No es X. No tiene que haber dos X. XY, XY. El primero y el segundo. Y ojo, fíjense que lo he hecho desordenado. Este tendría que venir aquí y este aquí. ¿No ve? Este es el primer punto. El A, siempre empiezo del A. Y este B es el segundo punto. Pero yo lo he hecho al revés. ¿Por qué? Quiero demostrarles que si hago al revés, no afecta el orden. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenga asignado los valores x1, x2, todos ellos, reemplazo en mi fórmula. Solamente tengo que reemplazar. Miren, hago reemplazo. Decimos distancia. Ahora sí. Distancia va a ser igual raíz. Abro paréntesis. Y2 ya tiene un valor. ¿Quién es? Aquí está. 1. Luego viene menos Y1 ya tiene valor. 4. Luego, ¿qué dice? Cierro paréntesis, elevo al cuadrado, sumo, abro paréntesis, x2, negativo 3. Menos, tienen su negativo, x1, 5. Listo, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, cierro la radical, lo cierro, listo. Y fíjense, ya son puras operaciones de aritmética. Entonces hago reemplazo, hago las operaciones, paréntesis 1 menos 4, signos diferentes se restan, signo del mayor, menos 3 elevado al cuadrado, más menos 3 menos 5, signos iguales se suman, menos 8 elevado al cuadrado, cierro la radical, distancia va a ser igual. Cualquier negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo. 3 al cuadrado es 9. Siempre se va a volver positivo. Más menos 8 al cuadrado se vuelve positivo. 8 por 8, 64. ¿No? 3 por 3, 9. Listo. Cierro la radical. 9 más 64 equivaldría a 73, ¿no? Raíz de 73. Hasta aquí podemos dar como resultado. Mejor si lo dejamos hasta ahí. Raíz de 73. Pero ahora es posible también sacar decimales. Sacando decimales llegaríamos a 8.544 unidades. ¿Por qué unidades? No sabemos si esta distancia, si este plano está referido a metros o centímetros. Entonces, en general decimos unidades, universal, podría decirse, ¿no? Esta unidad puede ser referencia a metro, centímetro, kilómetro, tiempo, etcétera. ¿Ya? Entonces, es de manera universal y hasta aquí habría terminado. Ya tenemos la respuesta.
Eso es todo. De esa manera podemos calcular la distancia entre dos puntos. ¿Se dan cuenta que el orden no afecta? Podemos hacerlo al revés también, inclusive, no hay problema. Si lo hacen al revés, tengan cuidado aquí, porque tendrían doble negativo. A ver, haremos la prueba. Nos sale este resultado, ¿no? Ahora, a ver, lo haremos rápido. Voy a aquí cambiar valores, obviamente. Se van a dar cuenta la diferencia cuando hago el cambio. Aquí voy a cambiar el orden, ¿sí? De los dos puntos, cambio el orden. Y tengan cuidado en los, ¿qué les decía? En los signos, tengan cuidado. Este que sea el A, menos 3,1, el B, 5,4. Ahí ya tenemos los valores. Reemplazamos. Paréntesis, Y2 ahora sería 4. Menos Y1 ahora sería 1 elevado al cuadrado más X2 es 5. Negativo. X1 es negativo 3. O sea, aquí tiene su negativo, pero este tiene otro negativo, entonces habría doble negativo. Cierro paréntesis de este también cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Ah, ¿ven la diferencia? Como he escrito negativo de aquí y su negativo de aquí, entre paréntesis. Puede hacerse así. Hasta incluso en textos han visto que puro paréntesis, paréntesis, solo aplican puro paréntesis. Pero la idea es que ustedes reconozcan aquí abre, aquí cierra. Aquí abre, aquí cierra. Aquí abre, ¿dónde estamos? Aquí. Aquí cierra. Abre, cierra. Entonces eso es lo que hay que ver. ¿Dónde abre, dónde cierra? Eso es lo más importante. No hay problema si utilizamos puro paréntesis. En textos o incluso en aplicaciones ya lo utilizan puro paréntesis, ¿no? Bueno, distancia es igual. Raíz 4 menos 1 es 3 al cuadrado más, elimino ese doble negativo, 5 menos por menos más 3 elevado al cuadrado. Menos y menos es más, 3. Listo. Seguimos operando. Distancia equivale a 3 al cuadrado es 9, 5 más 3 es 8, al cuadrado 8 por 8 es 64. Entonces se dan cuenta, chicos, que llegaríamos al mismo resultado, raíz de 73. Y eso ya hemos visto que equivale a 8.544. Utilizaremos el punto para el decimal, no la coma. La coma para mí se utiliza para los milésimos, ¿no? Para las unidades de mil, millón. Entonces yo prefiero utilizar el punto decimal. Punto. Hasta en la calculadora utilizamos punto. ¿Ya? Esta es la distancia. Si nosotros hubiéramos hecho nuestro plano cartesiano a distancia, es decir, a escala, 1 centímetro, 2, 3, así, a 1 centímetro el plano cartesiano, aquí 8 sería 8 centímetros. Y miren, de aquí hasta aquí ya tendríamos el valor, o sea, coincidiría, coincide. Si hacemos a escala de centímetro, el plano a esta escala, esta respuesta va a coincidir. Ustedes comparen con la regla si quieren, unan esos puntos y se van a dar cuenta que es justo 8.55 y milésimas. ¿Ya? De esa manera pueden hallar la distancia entre dos rectas. Esta es la estrategia. Denle valores x1 y y1. Siempre 1, 1. Luego 2, 2. No es 1, 2, 1, 2. No. Primer punto, segundo punto. ¿Ya? O incluso, si ustedes gustan, una vez que ya se han dado estos valores, lo que también les puedo recomendar, háganse aparte como sus datos. Es decir, datos. Para los datos saben que necesito el valor de x1, x2, y1, y2. Entonces me puedo escribir los datos aparte y luego los nombro. ¿Quién es x1? Menos 3. ¿Quién es x2? 5. ¿Quién es y1? 1. ¿Quién es y2? 4. Listo, ya me he hecho aparte los datos
Entonces, como en física, podríamos ya venir a lo que es la solución. Y para la solución tendríamos que utilizar la fórmula de la distancia. Distancia es raíz y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. No nos olvidemos esa fórmula. Es una fórmula que tenemos que memorizarla preferiblemente y utilizarla, ¿no? Para la solución ya resolveríamos, etcétera, y vamos a llegar a la respuesta. Podemos hacerlo así, también es sugerible, pero no se olviden, entre dos puntos, a uno tienen que nombrarle XY, el primero y el segundo, nada más. Y como han visto hace rato, el orden no afecta, ¿ya? Con esas recomendaciones les dejo la práctica. Muchas gracias.